Welcome back to Inside a Creative Mind, ese rincón suave del mundo donde encendemos velas con preguntas y flotamos entre las formas infinitas de la creatividad. El episodio de hoy es muy especial. No es solo un capítulo más, es un círculo que se cierra, porque mi primer invitado es mi papá, ingeniero electromecánico, inventor, una mente hecha de lógica, chispas y un tipo de genialidad silenciosa. De él aprendí a desarmar cosas solo para entender cómo funcionaban. Aprendí a preguntar ¿por qué? ¿Y si lo hacemos así? ¿Cómo podría ser diferente? Hoy vamos a hablar del cruce entre la curiosidad y la creación. Bueno, intentaremos. De cómo las ideas no solo nacen de sueños, sino también de cables, herramientas y silencio. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo se ve por dentro la mente de quien construye, hoy abriremos esa puerta. Comencemos. Antes de perdernos en el laberinto creativo de hoy, este momento, este espacio, está siendo impulsado por Yoko Art, un estudio creativo donde la imaginación toma forma, donde las ideas se vuelven objetos y lo invisible encuentra su voz. Desde figuras personalizadas hasta historias poéticas, de sueños en 3D a realidades cortadas en láser. Yoko no es solo una marca, es un mundo donde la creatividad se viste de sus colores más verdaderos. Construimos belleza a partir de tus ideas y le damos forma a esas partes de tu mente que pensaste que solo tú podías ver. Puedes visitarnos en Instagram, donde vivimos entre rosas suaves y oxidadas, en Yoko_art. Te despiertan con esa idea innovadora, la anotas o no la anotas, simplemente te queda unas horas pensando en ella, pero en determinado momento te duermes de nuevo y ya no vuelves a, a recordar ¿Tú lo que... sabes qué? Tú sabes que yo leí un libro que tiene una idea un poco loca sobre las ideas. Y el libro dice que como que las ideas van flotando y que si tú no le haces caso, pues ya se va para otro lado. Eso es lo que te quiero decir. Y esa persona, ella confirma, o sea, ella dice que ella tuvo varias experiencias, ella es escritora, ella tuvo varias experiencias donde luego, años después, ella conoció una persona que escribió un libro exactamente con una idea que ella tenía y que ella estaba trabajando y la dejó de hacer. La dejó de hacer por cosas de la vida, le pasó algo, no sé, creo que se casó o algo así. Ella cuenta la historia específica, pero ella dice que esa persona escribió un libro exactamente con la misma historia que ella estaba escribiendo. Sí, porque en realidad podemos decir o podríamos pensar que no necesariamente somos únicos en tiempo y en persona. Muy probablemente haya una o varias personas que piensen como tú y que actúen como tú, pero que no, nunca, por casualidad del destino, nunca vayan a coincidir en tiempo y espacio. ¿Y por qué no? Si somos tantos millones de personas, ¿por qué no puede haber una copia exacta de cada uno de nosotros o varias copias exactas de cada uno de nosotros conviviendo en lugares distintos? Ujú. Y eso que tú acabas de describir, eso me ha pasado a mí muchas veces. Se me han presentado ideas de las que uno llama ideas locas. Ujú. La he comentado con alguien, hemos hablado de eso y de repente, una semana o 2 semanas más adelante, te encuentras con un video, te encuentras con una noticia, te encuentras con un reportaje de alguien que está haciendo lo mismo que tú estuviste comentando. Exacto. A mí me ha pasado, pero a mí me ha pasado de cosas que yo no le he comentado a nadie. O sea, porque vamos a decir que tú dices, bueno, eso yo solo comenté a alguien, ese alguien se lo pudo comentar a alguien más y así sucesivamente. Pero a mí me ha pasado que yo tengo ideas y que no he tenido la oportunidad de trabajarla y después yo la veo nuevas que Sí. salieron. Y si en realidad nosotros estuviéramos viviendo en un Matrix, como la película, en donde todas las ideas de nosotros están surgiendo y están siendo analizadas por una super memoria, Super máquina, quién sabe. y cada uno, si cada uno de nosotros estuviera conectado a esa super máquina, y el momento que uno tiene ideas útiles, simple y llanamente alguien se apropia de ella o alguien la Exacto. desarrolla. Tú no la desarrolla el otro. Exacto. Hay una teoría que yo no la conozco al todo, pero hay una teoría que dice que todos somos uno, que somos partes de de un
Sí, unísono. Y que incluso, todas las ideas, que todas las respuestas, todas las preguntas están dentro de uno porque somos un uno. exacto. Lo que yo me he dado cuenta que nosotros somos una supercomputadora. El asunto es, tú tienes una supercomputadora que es tu cerebro, pero tú no has desarrollado la habilidad para tú Ajá. sacarle todo el provecho. Exacto. Eso es número uno. Número dos, tenemos un montón de ideas, un montón de cosas que podemos hacer, que podemos crear, pero no disponemos de la concentración, del tiempo y la dedicatoria para Ujú, ello. ujú. Entonces es por eso que tú tienes una gran idea, empiezas a desarrollarla y de repente te llaman que de una llamada del banco, una llamada ofreciéndote un servicio que tú no necesitas, te distraen y te sacan de concentración. Como vivimos en un mundo tan ocupado, cualquier cosa nos saca de concentración. O Si sea, hasta un tú pajarito que está cantando ahí afuera. Si analizáramos la vida de los grandes creadores, de los grandes Los grandes genios. científicos genios, muchos son personas normales como tú y como yo, pero tienen algo diferente, algo que se suele llamar obsesión. Ajá. Obsesión es cuando tú piensas en algo y tú encaminas todos tus recursos A hacia esa ese sola acto. cosa. Entonces, te concentras tanto en eso, te olvidas de la vida regular, de la vida cotidiana. Es por eso que la mayoría de los científicos no tienen esposa, no tienen esposo, Viven en su propio mundo. no se peinan, no, Sí. no se bañan. Piensan 24/7 en esa una única sola idea, porque también no es que tú puedes tener muchas ideas, es esa sola hasta que la Exacto, a desarrolles. eso se le llama concentración. Y no es una idea, es un propósito, porque un propósito conlleva muchas ideas. Ujú. Por ejemplo, si te fijas en Tesla, Nicolás, su idea principal era energía gratis, pero para llegar a ese camino lo hizo pasando por un montón de descubrimientos, de inventos y creaciones que iban a la búsqueda de ese propósito final. No sé si tú has leído sobre Nikola Tesla. No, no mucho. Lo que pasa es que a nosotros nos han llenado la cabeza con científicos e inventores, que más que inventores son comerciantes y muchas veces estafadores. Oh, claro, muchos de los científicos modernos, de los inventores modernos, lo que han hecho es mejorar la idea de alguien más, que ya, o sea, lo que han hecho es No, recrear algo que ya estaba hecho, pero no era famoso. no solamente eso, por ejemplo, si tú te buscas a Edison, Ujú, si te fijas en la historia de Edison, ¿dónde trabajaba él? En la oficina de patentes. ujú. A qué se prestaba eso? A que él conociera De que todas por las los nuevas bancos ideas. pasaban un montón de patentes. Claro, todas Si las tú ideas estabas nuevas. ahí, es muy probable que yo llego a registrar una patente que tú me des saliente o que tú me la compres. Déjale, yo la registro o simple y llanamente la agarre él, la estudie o use personal que trabaje para él para que la estudie, la modifique, la Exacto, perfeccione y entonces la registre como una nueva patente. exacto, porque se saben todos los trucos, porque ya trabajan ahí. Si tú te fijas en Bill Gates, prácticamente lo mismo. Que empezaron una marquesina, que empezaron a hacer esto, pero al final era un grupo y de ese grupo él era el más comercial. Ujú. Mientras los otros se fijaban en los detalles, él buscaba la forma de comercializarlo y de ponerlo a su nombre. La realidad solo la conocen ellos, porque es muy seguro que cualquiera que participó ahí tuvo que firmar un contrato de que no iba a hablar. Sí, porque por ahí van las cosas. En el momento que la idea va tomando cuerpo, simple y llanamente estamos en el grupo, yo te desaliento, te ofrezco un par de pesos, mira, renuncia a todo. Por eso tú ves que dice que fulano y fulano vendieron sus acciones que hoy costarían tanto de miles de pesos, la vendieron porque le ofrecieron y porque Exacto. había alguien que veía algo y utilizó el convencimiento para decirle eso no sirve, yo te voy a dar algo de dinero para que tú no sigas perdiendo el tiempo. Y al final, eso que soltaron y que vendieron no era lo verdadero visionario, porque el verdadero visionario es el que Sí, llega hasta el final. O sí, sea, sí, con engaño o lo que sea, pero, sí, una cosa es visionario y otra cosa es oportunista. ah, claro,
porque se aprovechan. Porque, y mira, te voy a decir algo. Generalmente, las personas que tienen mucha creatividad y mucha invención no tienen la destreza para hacer el negocio No. y no tienen la destreza para vender. Y muchas veces tampoco el interés, porque yo creo que el verdadero creativo no lo hace para hacerse famoso o para hacerse millonario, lo Es hace porque es una necesidad, la necesidad de crear. es que en el momento en que tú estás pensando en algo, diseñando algo, y entra en la cabeza en ese diseño, ¿cuánto, Comercio. cuánto tú te vas a ganar? Ujú, Ya te distraes, ya llega un ujú. momento en que ese diseño tú lo sacas de la cocina antes de que esté bien hecho porque tu desesperación es ganar dinero. O incluso lo convierte en otra cosa, porque tú lo vas a ir convirtiendo en lo que te va a dejar más dinero, en lo que se va a vender más. Si tú estás Exacto. pensando en comercializar, al final la idea cambia, no es la idea original. O simple y llanamente te va a distraer en comercializarlo y la idea la va a troncar, la va a dejar ahí, no la va a madurar. Exacto, Tú te das cuenta cuando tú tienes una idea que tú se la manifiestas a alguien y tú no has terminado de decir tres palabras, la persona no ha entendido lo que tú le estás explicando y ya la persona le está poniendo precio. exacto. Y O a ya, quién se le va a vender, o hay mucha gente que quiere eso. ya por eso mismo, ya le está poniendo precio, ya te está ofreciendo dinero para hacerlo y no lo entiende. Ujú. Entonces, muchas veces tú dices, no, pero es que eso todavía no está, eso no está cocido. No, pero que lo podemos hacer, porque solamente piensan en la ganancia. Exacto. Pero vamos a entrar en el tema, ok. Ajá. Eh, Vamos a hablar del cruce entre la curiosidad y la creación, pero a mí me gusta empezar todos los segmentos con una pregunta. Si tu mente fuera un cuarto, ¿cómo tú describirías tu mente? Si es un cuarto, sería un cuarto con muchas luces, muchas ventanas, un ambiente bien agradable, en donde tú te sintieras dueño de ti mismo. ¿Tú lo ves colorido o tú lo ves neutro? Por eso te dije con un cuarto con muchas ventanas, ventanas de cristal, entrando mucha luz, y ya la luz trae los colores, el espectro, Ujú. ventilado, fresco, agradable. Fíjate, yo quizá no me imaginaba tu mente así, yo me imaginaba quizá tu mente desorganizada. No, porque una cosa es cómo tú piensas, otra cosa es como lo que las circunstancias te dejan. No, sí, sí. Entonces, desorganización viene del hecho de que tú te desconcentras o de que tienes pensamientos intermitentes, ideas intermitentes que se entrecruzan unas con otras. Por eso me lo imaginaba desordenado, porque tú tienes Y tantas ideas que yo pensé como que me lo imaginaba así no, pero es así, están todas las ideas y están desorganizadas porque se truncan de una manera u otra, pero están ahí Ujú, y existen y en cualquier momento se vuelve y se toma y se continúan. Son ideas que por la vida cotidiana, la forma de vivir, muchas no pueden no salen a mantener. la luz. ¿Cómo a ti te llegan las ideas? ¿Siempre igual o de eh, diferente forma? las ideas me llegan de diferentes formas porque no puedo evitar el que cada vez que vea algo, pues concentre en los detalles. Ujú, Entonces, cuando tú ves algo y tú lo miras profundo y miras los detalles, siempre va a encontrar cosas no terminadas o sin explicación. ujú. Y es en ese momento que te llega la curiosidad de ver cómo tú puedes corregir o puedes Mejorar. hacer mejorar, corregir, iniciar una trayectoria diferente a como se están haciendo las cosas hasta ese momento. Entonces muchas veces tú ves algo, tú dices, esto yo lo levanto, lo pongo aquí y ya ese es el procedimiento, porque eso desde mi tatarabuelo siempre se ha hecho así. Y muchas veces yo
me pregunto, si siempre se ha hecho así, ¿por qué siempre se ha hecho así? Exacto. ¿Por ¿Por qué qué no, nunca lo han hecho diferente? por qué no se hace de otra forma? No habrá una forma que sea más fácil, no habrá una forma que se puedan hacer más veces en menos tiempo. Y siempre es eso que la idea, porque muchas veces hay cosas que se hacen desde nuestros ancestros, se hacen de una forma, pero se hacen de una forma porque Ya es eh, comodidad, ya así se hace. a veces se hacen de esa forma porque ya muchas personas años atrás intentaron hacerlo de otra y la que mejor resultó fue esa. Esa es la forma conformista de ver las cosas. Pero muchas veces tú miras el detalle y tú dices, cónchale, pero quizás nadie ha intentado hacerlo de esta forma. Aunque ya lo haya intentado, quizás cuando lo intentó, no tomó en cuenta consideraciones que tú quizás ahora, con la modernidad, con la herramienta que tiene disponible, tú puedas cambiar eso. Y eso se aplica casi a todo. Yo entiendo que eso se aplica a todo, no solamente a creaciones y a objetos, sino también a procedimientos, Sí, a cosas que hacemos en el día a día, a estándares de la sociedad que se han hecho de cierta manera por toda la vida y porque nadie, y no creo que no sea que nadie la vea diferente, es que nadie se atreve a como a buscarle un porqué a eh, ciertas cosas, entonces nunca se siguen haciendo de la misma manera. lo que pasa es que la cotidianidad de la vida y la forma de pensar y de actuar de la gente lo obliga a que se mantengan en un mundo de quehaceres que son sistemáticos y repetitivos Exacto, y exacto. que muchas personas quizás con mejores mente y más creatividad que cualquiera, por estar ocupados en el día a día, no desarrollan cosas que alguna vez pasaron por su mente. Y es Sí. por eso que también tú puedes encontrar que muchos de los grandes emprendedores, descubridores o inventores han conseguido su objetivo en la parte baja de la curva de la vida, Porque ya que tienen más tiempo para hacer, para tienen tiempo, pensar. tienen tiempo. No, es lo que menos tienen es tiempo porque ya se le está acabando, No, pero pero digo del día. a esa altura de la vida eh, no se está pensando, como decíamos antes, en hacerse de riqueza, no se está pensando en criar hijos, no se está pensando en acumular bienes, sino que ya se está pensando en vivir y se está pensando en aprovechar lo que tú has cosechado, lo que tienes en tu cerebro como experiencia. Y ya tú puedes dedicar quizás 2, 3 horas, 4 horas en una idea que la pueden llamar loca. Ahí ahora se le cogió con tal cosa. Pero si te fijas, depende mucho del nivel de conocimiento de cada una de las personas para esos últimos días de su vejez. Porque quizás una persona que lo único que hizo fue Repetir un trabajo martillar, usar por una 40 pala años. y Ujú, cortar con un serrucho. Quizá en su vejez lo que se ponga sea hacer muebles, hacer sillitas y hacerle cositas a los nietos, ¿tú ves? ujú. ¿Por qué? Porque sus conocimientos llegan hasta ahí. Pero Tú- una persona que se pasó tanto tiempo de la vida haciendo X tipo de trabajo y que tiene la capacidad de aprendizaje, aunque ya la memoria te esté traicionando, entonces ya se va a ir a otro nivel. pero tú sabes que yo me voy un poquito más lejos de ti. Yo creo que más que el conocimiento es la curiosidad. O sea, hay mucha gente que no tiene. Bueno, la curiosidad te lleva al conocimiento en realidad, Sí, porque tú no tienes que ser un erudito para tú tener mucho conocimiento. no, ahí es donde vamos. Quizás la curiosidad la tenemos todo, pero la prioridad no es Sí. la misma en cada uno. Bueno, curiosidad activa, exacto. Es Porque una cosa de que, por ejemplo, como tú decías ahorita, yo veo un objeto, lo que sea, la aguja, esta aguja que yo tengo en la mano, y yo lo primero que hago, yo digo, pero ¿quién se inventó esto? ¿Y por qué lo hicieron así? ¿Y por qué la aguja la hicieron cilíndrica, por ejemplo? ujú, Entonces, no todo el mundo, mucha gente, me imagino que mucha gente se hace la misma pregunta, pero no todo el mundo busca la respuesta de esa pregunta. no, hay mucha gente que ni siquiera se pregunta eso, porque eso no tiene importancia, ya la aguja está hecha. Ya, lo cosí, ya. Sí.
Y hay cosas que son todavía más tontas. Por ejemplo, el carbón es el elemento, uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Ujú. Y tú sabes lo que es el grafito, que el grafito es un carbón. Sí, sí, Y tú has escuchado del grafeno. sí. El grafeno es simple y llanamente carbón, pero grafito, pero que ellos lo han conseguido en capas tan delgadas que el espesor de cada capa es prácticamente el de un átomo. Wow. Entonces, esa disposición laminar de esa estructura molecular es la que lo hace extremadamente resistente en ciertas direcciones. Entonces, ¿cómo consiguieron eso? De la forma más tonta. Imagínate que tú agarras un lápiz y tú rayas sobre un cuadro. Después tú vienes con una cinta adhesiva y se la pega encima ese cuadro y vienes de nuevo con otra cinta adhesiva. Entonces, cada vez que tú pegas la cinta adhesiva, tú vas sacando una película de nanómetros, de bien fina. Y mientras más tú pasas la cinta, menos te queda y hasta que llega un momento en que saca microscópicamente una parte de esa molécula de grafeno. Y así la mayoría de esas cosas, pero que son cosas que son tan elementales, que parecen a veces hasta estúpidas, pero que todo depende en lo que tú te concentres, lo que tú busques. No, Y exacto. Y que quien esté buscando por esa respuesta. mira lo que pasa, en dónde entran las mentes abiertas a los científicos. Por ejemplo, se te ocurre a ti diseñar unos zapatos cómodos. Tú Okay. tienes muchas ideas de dibujar y de hacer unos zapatos cómodos. Y tú empiezas y diseñas y dibujas y eso. Pero eso no te da a ti una garantía de que tú vayas a hacer un diseño que sea Efectivo. factible, que se pueda construir. Porque no, muchas veces son cosas que en tu mente, tus ideas funcionan, pero que En ¿cómo lo la construir? práctica, en la ¿Cómo práctica. lo podemos hacer realidad? Exacto. Entonces, ahí es donde se usa, donde trabaja la experiencia o los conocimientos. Porque para tú llegar a ese diseño, estamos pensando en unos tenis, estamos pensando en una cosa elemental, pero como tú tienes una concentración de ideas y de conocimiento, tú puedes abordar el camino a conseguir esa idea de diferentes maneras, porque tú conoces muchas formas de hacer las cosas. Exacto. Por eso a veces a ti se te ocurre algo y tú empiezas a hacerlo. De repente, por alguna razón, por ejemplo, en el caso de eso que te estoy enseñando, no conseguí aquí en mi oficina, en mi taller, los tornillos adecuados. Entonces ya tú le pones lo que tienes y ya esa idea automáticamente Cambia. la está modificando por Sí. necesidad y posiblemente le esté dañando o O posiblemente mejorando, quién sabe. puede ser mejora, pero generalmente tú lo que estás haciendo, generalmente lo que estás haciendo es empeorándolo o provocando un accidente un accidente que no es un accidente que te vaya a lastimar, sino un accidente de que estás haciendo una cosa y te salga otra. Exacto. Llega un momento que no tiene los elementos que tú necesitas para desarrollar esa idea y la hace busca un camino alterno y la idea se muere en el olvido. Ujú. Se muere en el olvido que aunque la terminaste o la dejaste a media, te desinteresa porque, Porque no es lo que tenías inicialmente pensado. Y lo porque mismo con el hecho del presupuesto. Cuando tú estás haciendo una idea, no importa lo grande o pequeña, no tiene el presupuesto y tiene que ir modificando cosas para que te dé el dinero, al final tú te desencantas porque no es lo que tú tenías planeado, pero es hasta donde te da. exacto, termina la idea en un closet porque la malograste tratando de terminarla sustituyendo cosas que no podían sustituirse. Hay algo que no dije ahorita, eh, Ujú. y es que muchas veces la creatividad necesita incentivo, Oh, sí, un incentivo que te lo dé tú y que te lo dé tu medio ambiente. pero tiene que ser un incentivo real. Sí, porque hay incentivo. Porque hay incentivo económico, pero como que hay incentivos que de verdad no necesariamente te están moviendo al Tú, cien tú- por ciento. tú necesitas más que el incentivo económico, el incentivo emocional. Alguien que cree en ti, Ujú. alguien que te Sí, apoye, sí. alguien que cuando Que tú te vea, que al- de verdad vea.
sí, que alguien que cuando tú le comentes tu idea te pueda agregar o por lo menos que te sepa escuchar. Y a veces, aunque la persona no tenga los conocimientos que tú esperas que tenga, que te sepa escuchar, porque a veces las mejores ideas vienen de las personas que están viendo las cosas desde afuera. Exacto, y de una conversación, porque a veces tú mismo te respondes muchas cosas cuando tú lo estás diciendo en voz alta. Cuando tú tratas de explicarlo, te lo explica a ti mismo. Exacto. Y hay otra cosa, el mejor incentivo de todos es cuando tú piensas en algo, aunque sea una tontería, y eso tú lo puedes materializar. Ese es el mejor incentivo de todo. Cuando tú piensas en una idea, piensas en una figura y empiezas a trabajar con ella y la termina, aunque al final no te guste, porque a pesar de cómo te quieren enseñar las cosas, nadie inventa una cosa de la noche a la mañana. Cada vez que alguien crea un proyecto, ese proyecto conlleva muchos subproyectos, muchas Muchas vivencias, reinvenciones, o sea, una vez tú lo terminas, mirarlo desde afuera y hacerlo de nuevo muchas, y modificarlo. muchas vivencias, muchos fracasos. Y yo un poquito más adelante voy a volver a eso, a esa pregunta, porque yo tengo una pregunta con eso, pero antes de llegar más adelante, ¿tú recuerdas la primera vez que tú sentiste curiosidad? La primera vez que tú sentiste curiosidad de cómo funcionan las cosas. Si mal no recuerdo, estando muy pequeño, me regalaron un juguete, Reyes o no sé qué, que trabajaba a batería, pero en mis tiempos de niñez salía más costosa la batería que el juguete, porque te regalaban un juguete de batería y posiblemente la batería te la compraran dos veces. Sí, después ya era Tres muy veces caro. después no había forma porque las baterías eran caras y duraban poco. Entonces yo recuerdo, no recuerdo si era un trencito, si era, pero sí recuerdo que la curiosidad empezó de que era un juguete a batería, pero cuando se le agotaban las baterías, tú lo empujabas con las manos Ujú, y prendía las luces, aún sin tener ujú, batería. Entonces viene la curiosidad de por qué prende las luces si no tiene batería. Sucede a ser y viene el caso de que cuando tú lo empujabas, los motores eléctricos se convertían en generadores. Eso no se entendía o no lo entendíamos en esa época porque todavía no teníamos, no disponíamos de esos conocimientos. Entonces viene la curiosidad de saber por qué lo hace y qué tiene dentro. Y llega el momento en que tú empiezas a desarmar, que no es desarmar, es romper. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre desarmar y romper? Cuando tú desarmas, se supone que tú puedes volver a componerlo. Cuando tú rompes, es una acción irreversible que es muy difícil que lo pueda componer de nuevo. En la diferencia entre desarmar y romper está en las herramientas y los conocimientos que tú utilizas para hacer eso. Cuando tú tienes herramientas y tienes conocimiento, tú puedes agarrar algo y desarmarlo perfectamente y volverlo a componer, porque tú sabes quitar un tornillo, tú sabes abrir una pieza, tú sabes si vas a cortar, sabes dónde cortar para que pueda ensamblarlo de nuevo y vas a tener el cuidado también de cortarlo de manera que pueda hacerlo reversible. Cuando tú estás pequeño, tú no dispones de herramientas y simplemente tú dispones de herramientas básicas, una piedra le das encima y se rompe. lo que aparezca para desarmarlo, para Sí, abrirlo. sí, entonces una de las cosas que te entusiasmaba era romper los juguetes para sacarle los imanes, porque los imanes Oh, sí. era lo misterioso. Sí, eso era una cosa de que, wow, hay que ver cómo funciona. Eso y los motorcitos que tenían adentro también, como tú dices. Sí, pero O sea, ahí donde está el asunto, los motorcitos eran una bobina y campo magnético, eran imanes permanentes. Entonces, a los motorcitos era que tú le sacabas los imanes. ujú, Los imanes aparecían de dos formas, era en los motorcitos y en las bocinas. Y eso ajá. se convertía en juguete porque tú ponías el imán debajo de un papel y un cartón y ponías un clavo, ponías un objeto ferroso encima y lo podías mover como por arte de magia y tú, entonces, Que no es como ahora que eso te lo enseñan ya desde tercer no, grado, te están enseñando lo que significa y cómo se usa. Antes eso era no es una que, cosa que tú te la explicabas solo, o sea, te lo averiguabas solo.
no es que ahora tú quieres un imán y si no se lo quita un adorno de la nevera, Lo lo pide por puedes pedir, Amazon. puedes pedirlo por Amazon Sí. y ya no son de ferrita, ya son de tierra rara, ya son muchísimo más potentes. Pero por ahí empezó la curiosidad, ¿cómo tú puedes mover algo sin tocarlo? ¿Cómo tú Ajá. puedes mover algo si tú no ves nada que lo conecte? Entonces por ahí viene empieza a despertarte la iniciativa. ¿De dónde tú crees que viene tu mente? A mí yo creo que todos somos creativos, pero ¿de dónde tú crees que viene esa mente tuya creativa? ¿Abuelo o abuela tenían algún tipo de creatividad así? Yo no diría que viene de mi papá, porque mi papá lo que era militar y ahí casi no sé, o Y por lo él era menos bien en la regla, ¿verdad? Entonces él sí, seguía sí. todo lo que decía, todo lo que se seguía, ¿no? Él no se cuestionaba. No, no, él, un militar con su criterio, que siempre andando por la regla y hasta donde tengo entendido, nunca se prestó para hacer cosas malsanas. Mami, lo de ella era los quehaceres domésticos y muy ágil en los negocios. La Que también creatividad, eso es un tipo de creatividad, que la sí. gente cree que creatividad solamente tiene que ver con artístico y No, porque, invención, porque pero hay creatividad en los números, en el negocio, en soluciones. sí, porque incluso tú analizas un sistema, por ejemplo, vas a sacar la licencia y tienes que hacer un procedimiento, y tú analizas el procedimiento, pero yo puedo conseguirlo sin tener que ir allá, yo puedo conseguirlo de esta forma, Exacto, entonces eso es un pensamiento creativo, eso es un... exacto, porque tú, Exacto. porque tú estás analizando un proceso y Ujú. buscándole una forma más viable. Esa me lleva a la próxima pregunta. ¿Tú crees que la curiosidad, la creatividad es algo con lo que nacemos o algo que se Eh, construye? Uno nace con una parte y la otra parte casi siempre viene del medio ambiente. Se alimenta, ¿verdad? Sí, sí, si tú estás rodeado de gente que no tienen que estar en tu casa, gente que tienen grandes ideas, que son creativos, eso de una forma u otra genera que tú seas creativo. Y como Por- tú dices, el incentivo de el cuestionamiento, porque igual mucha gente nace en una casa o en un hogar donde el niño le hace una pregunta. No, 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 muchacho, así es que se hace y ya. ¿Pero por qué? No, olvídate de por qué. Así es que se hace y ya. eh, Entonces, eso no incentiva a la creatividad. O sea, una persona que va a seguir haciendo las cosas o, como se hicieron. o no inventes, tú se inventes y una pela. Ah, sí, tú se inventas. Ujú. Exacto. Entonces, ese es un incentivo negativo. Exacto. A no cuestionarte, a no. Eso es como, por ejemplo, de que habemos personas que nos negamos a ciertas actividades. Decimos que nosotros, yo no sé cocinar, yo no sé cocinar, yo no sé cocinar, Ajá, y lo dices tanto que te lo crees. exacto. Y no lo vas a hacer porque te estás negando y tú dices que no lo vas a hacer y no te va a salir bien porque tú dices que no te va a salir bien y de hecho no te va a salir bien. Entonces yo creo que así mismo todos nacemos con esa curiosidad. Y porque fíjate, los niños, eso no hay nada más curioso que un niño. El Sí. problema es que todo depende de cómo se alimenta esa curiosidad. Mira, yo te voy a sacar en referencia parte de las cosas que incentivaron mi creatividad desde la niñez. Ujú. Cuando yo era un adolescente de 7, 8 años, No, no era eh, adolescente todavía, niño. todavía era un niño, Ujú, básicamente el día a día era el colegio, la tarea y después jugar sin camisa, la mangulina, la escondía o lo que sea. ujú, Ese era el día a día. Pero cuando ya eran 12, 13 años, 14 años, al lado de la casa, ahí había una fábrica de letreros. Ahí empezó la curiosidad porque íbamos a la fábrica y veíamos el proceso de la fabricación de letreros, que muchas de esas cosas quizás muchas personas no la conozcan, que consistía en agarrar una lámina de acrílico. Bueno, antes de agarrar la lámina de acrílico, el letrero en sí se hacía en madera de plywood, en sobre relieve. Por ejemplo, vamos a poner tu nombre, Karen. Se ponía una plancha lisa y sobre la plancha lisa
se ponían, se iban haciendo las letras en madera para agregar el espesor, eran varios layers hasta conseguir el espesor deseado. Entonces se agarraba y se perforaban, se le hacían muchas perforaciones con un taladro, porque en la parte de abajo de ese letrero tenía otro playbook por donde, o una tapa hasta donde llegaban esos agujeros, y había unos conductos por donde se le hacía vacío, o sea, se chupaba aire y ese aire venía de los hoyitos. Entonces se agarraba la lámina de acrílico, se metía en un horno, agarrado con pinza, colgado como si fuera de una percha, y cuando estaba bien caliente se ponía encima de ese molde y se prendía la bomba de vacío. Entonces la bomba de vacío succionaba el acrílico y lo obligaba a tomar la forma que ellos le habían dado con las letras. ¿Me Pero ahí entiendes? volvemos, ajá, pero ahí volvemos a la misma pregunta. Tú viste eso y tú sentiste curiosidad, pero ahí vivían 30, 40 niños más que quizá eso Porque no le pareció interesante. a nadie le pareció interesante. Exacto, entonces por eso digo, ¿se nace con esa predisposición o No, no. simplemente hay gente que está más ocupada en Entonces, otras cosas que otras? entre las anécdotas de esa época, está esa fábrica, está luego el taller de mecánica en donde yo iba todas las tardes después de hacer la tarea y me la pasaba allí mirando los procesos de reparación mecánica y esas cosas. Y frente a mí había un vecino que estudiaba medicina, el doctor José Mireles, ya fallecido. En esos tiempos, no sé si todavía se hace, me imagino que ya no es necesario. Todo estudiante de medicina, al igual que un estudiante de ingeniería, tenía que tener su bata para los laboratorios de química y su regla T para hacer los dibujos, que eso era el emblema que te distinguía Te identificaba, sí. entre las personas, que tú ibas o con tu bata de laboratorio o con tu regla T que sobresalía de la mochila, porque era algo grande, ya sabían que tú eras un estudiante de ingeniería. Ujú. Los estudiantes de medicina en su primer semestre tenían que ir al cementerio, conseguían en el cementerio unas osamentas humanas, Ay, no. que la adquirían de la forma que fuera, no sé exactamente. A veces eran donaciones de John Doe y esas cosas. Ujú. Y yo recuerdo que ese doctor, cuando consiguió su osamenta, y yo vi cuando llegó con ella, yo me puse a ayudarlo Mm, con un cepillito ahí lavando que este es mm, el cráneo, que este es el úmero, que este es el fémur, que este es mm, esto. Y tú lo dirías, tú viste cómo tú pusiste la cara, ujú. pero las cosas, todo es según el color del cristal con que se mira. No, claro, yo me Ya imagino que eso era cuando una tú, cosa maravillosa que tú decías, wow, y eso es lo que hay dentro de una gente. sí, entonces ya tú, porque todos, si tú lo estás viendo desde el principio, tú lo estás viendo con el criterio religioso, criterio tú lo estás viendo de una forma, y si tú lo estás viendo como el criterio de aprendizaje, lo estás viendo de otra forma. Oh, claro que sí. Entonces, con un Y tú sabes que cepillito, esas son las limitaciones de la creatividad. exacto, O sea, ese tipo de cajas donde uno se entra, limita exacto, exacto. completamente a una persona a ser curiosa o Ujú, de tener conocimientos, porque ya una vez tú te pones una línea donde tú dices, no, yo no paso esa línea porque yo soy esto, ya exacto. tú te estás limitando completamente. Sí, porque una de las funciones de la sociedad es crearte a imagen de alguien Ujú. y encapsularte En una línea, en un cubo, en dentro de un... un environment, de un ambiente que tú no te salgas de sus límites, Exacto. porque sería deshonesto, sería lo que sea. Sí, pero al final eso es algo que utiliza el más poderoso, o los Sí, que determinan qué es en el momento lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. exacto. Entonces, A su beneficio, por sí, supuesto. por ahí viene la curiosidad, porque todavía, cuando él ya estaba estudiando medicina, yo todavía estaba apenas en el colegio, yo estaba en el Calazán ya. Entonces, esas son de las cosas que te van formando, te van forjando en la vida. Incluso
en determinada oportunidad de la vida, quizás yo tuve la duda de irme por el camino que me fui o quizás tuve a punto de irme por la medicina, quizás tuve a punto de irme por la química o por la ingeniería civil. En ¿Por qué? realidad yo te veo en cualquiera de esos ámbitos. Porque todas esas cosas están estrechamente relacionadas una con otra. Exacto. O sea, la electrónica, la mecánica, la medicina, la química, no se pueden ver en forma aislada, todas No, todo están tú estás correlacionadas. sí, analizando el funcionamiento de una maquinaria. La maquinaria humana, que es el cuerpo humano, la medicina, sí es, es todo lo mismo, el funcionamiento de una maquinaria. Por eso tú ves a un Da Vinci, en su descripción dice que arquitecto, escultor, dibujante, físico, Exacto. y le ponen todas las profesiones. Es algo que raya en la exageración. ¿Por qué? Porque antes las cosas no estaban Nombradas, tan separadas una de labels, otra, sino que el que tenía altas inquietudes tenía que incurrir en en todo todo. el campo. Y fíjate que hoy en día, hoy en día eso es considerado malo. Si un día tú dices que me voy a entrar, me voy a ir en este lado y después tú dices en otro, ya hoy en día eso es considerado No, inestabilidad. no es que se considere inestabilidad, sino que hay muchas cosas que para tú poderla hacerla bien tienes que dedicarte exactamente a algo. Por ejemplo, Oh, ahora mismo, claro, en medicina, por ejemplo, para tú ser médico, eso, tú tienes que dedicarte a esa profesión. y no es Pero que, y que ya tú no, un médico general prácticamente no existen. no, tiene que Casi irte todos por una son especialidad. especialidades, sí. Mira, por ejemplo, en el caso tuyo y en el caso mío, lo tuyo es la arquitectura, Ujú, pero la arquitectura es un campo tan abierto exacto, que hay cosas que tú la crees mínimas. Por ejemplo, un arquitecto se puede dedicar a fabricar muebles, exacto, a exacto, fabricar muebles de madera. exacto. Y tú dirías, pero los muebles de madera no son humanistas. No, pero el arquitecto te lo va a hacer. Te va a hacer un mueble que cuando tú te sientes en él, tú te vas a quedar dormido. Funcionalidad y estética. Te va a quedar dormido porque va a ser cómodo, va a ser hermoso y sobre todo va a ser factible. Sí, funcionalidad y estética. Sí, funcionalidad y estética, porque mucha gente se va por la estética y te hace un mueble, pero tú te sientes en él y te tienes que parar de ahí porque es lo más incómodo del mundo. Exacto. Entonces, Porque aunque está pensando en un solo ámbito, que es lo mismo que estamos hablando de las carreras y de los labels. no, Cuando tú tienes conocimiento en diferentes ámbitos o áreas, entonces tú vas a pensar en todo al mismo tiempo cuando tú estás creando una sola sí, cosa. ujú. Entonces, cuando entramos en el proceso creativo, cuando tú estás resolviendo un problema o creando algo desde cero, ¿por dónde tú empiezas? Hablamos un chin de eso al principio, pero tú haces un boceto, tú lo visualizas o siempre o luce diferente con cada cosa. Generalmente las cosas se crean en tu imaginación, Ujú, pero cuando se crean en tu imaginación se corre el riesgo de que en determinado momento se pierda todo. ujú. O no se pierda, sino que se quede guardado en el olvido Se hasta que escapa. un día se te ocurra de nuevo volver a eso. Sí, se escapa. Tú La eres de los gaveta, que se levantan a la medianoche a hacer algo con una idea. sí. Somos dos. Eh, Te voy a ser sincero con eso. El mejor momento para trabajar son las madrugadas. Eso era otra de la pregunta. Tú necesitas silencio para trabajar. Concentración, Concentración. eh, Silencio mental. tranquilidad Mm. y sobre todo que cuando tú te levantas a las 4 a las 5 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, tú estás sereno, tú Fresco. estás fresco y Ujú. te iniciaste con algo en tu cabeza, solamente está corriendo Eso en el esa momento. idea. Ujú. No tiene otro problema de que tengo que hacer el desayuno, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. No, tú estás en eso.
Entonces, Eh, es el momento en donde tú más rindes y te salen mejor las cosas. Entonces, sí. generalmente las ideas, todo comienza con una idea y las ideas son producto de una necesidad. Te decía que en mi infancia, una vez termino el colegio, que voy a la universidad, por razones del momento, no puedo entrar a la universidad inmediatamente y pierdo o entro 6 meses después. En esos 6 meses de espera, que por problemas de la universidad no se impartieron clases, me pongo a trabajar, no por necesidad, sino por satisfacción. Y me pongo a trabajar en un taller de aire acondicionado. Empezamos allí, como dicen, lavando tuercas, lavando aire acondicionado, y terminamos ya los 6 meses cuando teníamos que ir a la universidad. El dueño del taller nos rogaba que siguiéramos allí porque ya nosotros, ya prácticamente él no necesitaba estar ahí porque nosotros lo hacíamos todo. Eso fue como un técnico, como los técnicos de ahora, las carreras técnicas, pero esa fue improvisada. Sí, pero ¿a qué viene eso? Yo no voy a clavar un clavo sin saber para qué yo lo voy a clavar. Exacto. No clavo un clavito ahí, ¿para qué? Para poner un cuadro. Ah, pero no, tú no tienes que saber, clava un clavo y ya. Claro, claro, porque tú necesitas saber qué tipo de clavo, si lo vas a poner en la madera, porque va, si pesa, si no pesa, si va a tener Exacto, movimiento. a qué altura. Y simple y llanamente, si me dices para qué es, yo te puedo decir, no, pero eso Mejor tiene que ir utiliza más esto. No, arriba, más debajo, o no, es mejor en vez de un clavo, un tornillo. O exacto, simple y llanamente no maltrates tu pared y ponte uno de pegamento, porque exacto, eso no pesa. Entonces, exacto. es un ejemplo sencillo de por qué a veces las cosas se hacen interesantes. Mucha gente simple y llanamente clava un clavo ahí, ¿dónde? Ahí, pam, 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 3 martillazos Ya, y clavó, y no exacto. importa lo que tú vayas a hacer, y qué pasó, ni qué tú hiciste, no, clavé como 10 clavos. ¿Y para qué? Y, No sé. y un 80% de la población vive Yo diría que en más. ese, yo iba a decir 90, pero no quise exagerar, Mira, en ese sistema mecánico de que tú me dices qué hago y yo lo hago y si no, no me interesa saber por qué ni para qué. yo te voy a poner un ejemplo. En el sitio donde yo trabajaba acá, en el muelle, hay miles de empleados. De esos miles de empleados, muchos hacen actividades Que ni que saben lo que están haciendo. tú le preguntas y ellos no saben. Sí conocen los colores que tienen que combinar y por qué, porque tal color va con tal color y eso, y te discuten y saben más de la combinación de esos colores que cualquiera, pero no saben el por qué. Ajá. Así vive un 90% de la Y población. se pasan 20 años haciendo lo mismo y se lo saben de memoria. Y Ajá. llega un momento que no le prestan. ¿Para qué? ¿Qué hace eso? No, no sé ni me importa. Ujú. Así vive la mayoría de las personas en Mira, el día a día. mira, en ese trabajo, una de las cosas donde más gente se utiliza es en el tendido de cables eléctricos. Para poner los cables eléctricos, todos se nos daban unos cables para que lo tiráramos, lo instaláramos, y esos cables nos daban un papel con la ruta. Esa ruta tenía puntos polares, como si fuera un eje de coordenadas. O sea, muchas personas que han trabajado 20 y 30 años ahí conocen, ven el diagrama de la ruta y la ven y ya saben de memoria por dónde va según ven la ruta, o simple y llanamente porque ya lo han hecho tantas veces que se lo saben de memoria, pero no saben el por qué. Ujú, exacto. Muchos de ellos no saben que en ingeniería no se le pone nombre a los circuitos y a las cosas de una forma Aleatoria. casiosa o aleatoria, sino que el mismo número del circuito o el mismo número de piezas te codifican para qué es, a dónde va. Ujú. Y yo, como soy una persona que soy inquieta, cada vez que yo hacía uno, yo decía, ¿por qué este número? Oh, mira, los primeros números me dicen tal cosa, los segundos me dicen tal cosa, los terceros me dicen tal cosa y el otro me dice esto. Entonces ya yo estaba que yo miraba el número de un circuito y yo decía, ah, bueno, eso es data y eso va del otro lado del barco y va en tal nivel. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Te lo sabes de memoria? No, Lo entendiste. simplemente el código te dice. Entonces, todo en la vida, esos números de piezas largos que tienen las partes de los carros y las partes, todo corresponde a un código. No se pone el número de piezas aleatorio No es o aleatorio.
Incluso, por ejemplo, los barcodes de la ropa y de los items tienen un código, tienen un motivo Eh, porque eh, cada cosa es cada cual. Yo creo que ahí es donde está la diferencia del 90% que simplemente lo acepta por default, que ese de 10 a 5%, diría yo 5%, que se preguntan por qué. Mi primer trabajo, tú te recuerdas, yo iba a decir, yo no sé si tú te recuerdas, pero claro que tú te recuerdas, Rose, fue ajá. en Ross y yo veía los stickers de la ropa y yo decía, ¿por qué este número es así? O sea, yo sé que ahí ninguno de los que estaba trabajando en ese momento se cuestionó el por qué y yo averigüé que los primeros tres números significaban una cosa y los otros números y los últimos dos. Entonces, igual, como tú dices, eso me facilitaba a mí el trabajo al final, porque al final ya sabía que si empezaba con este número ya iba al lado de hogar o al lado de ropa de mujer o al lado, ¿tú entiendes? Porque ya yo Exacto. entendí. ¿Y por qué tú haces el trabajo tan rápido? ¿Cómo tú sabes dónde vas? Porque yo entendí el sistema. Tú cogías Igual que las... un montón de artículos, tú mirabas rápidamente, mirabas los códigos, Exacto. los separabas y ya tú veías donde había más cantidad, tú te ibas a esa zona y ahí tú Sí, o yo prácticamente, agarraba y separaba todo lo del primer código, por ejemplo, todo el artículo que empezaba con el número tal, 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 lo juntaba y me lo llevaba todo junto porque ya yo sabía que iba al mismo pasillo. Cuando exacto. había gente con un grupo de ropa que iba de un pasillo a una y otro pasillo enganchaba a otra ya yo lo tenía todo agrupado, yo hacía mi trabajo adelante Sí, se de pasaba el día entero dando agrupación. vueltas. ¿Tú sabes cuál es el único problema? Ujú. Que como el trabajo que hacen ellos en un día, tú lo haces en 2 horas. Ah, no, yo terminaba trabajando más que todo el mundo. Entonces termina haciendo más y Sí, termina haciéndole el trabajo a los otros. exacto. ¿Por qué? Sí, No, porque es más efectivo. y termina con un regaño, porque tú agarras y hiciste todo tu trabajo del día en 3 horas y ¿Y te qué tú pones, haces y te sentado? pones a cogerlo suave, entonces te regañan porque tú no estás haciendo nada. Y también encima te tira todos los compañeros de De arriba enemigos. porque sí. Sí, Eh, te quieres comer la tienda. ajá, pero igual pasaba en la escuela. Yo no sé cómo tú eras de estudiante, pero yo no tenía que estudiar, porque cuando me estaban dando la clase, yo tenía que entender qué era lo que estaba pasando. Y ya Bueno, una vez yo entiendo, ya yo no tengo que ir a la casa a memorizarme algo, porque ya yo entendí, precisamente más en matemática. O sea, si ya yo entendí lo que está pasando, yo no tengo que estudiar, porque ya yo sé cómo llegar al final. ¿Tú sí, entiendes? sí, esa es la diferencia. Eso se llama razonamiento. Ajá. Si tú no razonas lo que estás estudiando, simple y llanamente tú lo estás guardando, tú estás haciendo un embotellado. Sí, que ya en tres Y años se te hay olvida. muchas personas que son expertas embotellando. Incluso si tú hicieras ahora mismo un sondeo de las personas que estudiaron contigo y aquellos que eran A o 100, 90 en todas las calificaciones, no necesariamente han sido exitosos. ¿Por qué? No, exacto. Porque simple y llanamente tenían buena memoria, memorizaban las cosas, leían una cosa 10 veces y la recitaban y sacaban buenas notas por eso. Exacto. Mientras tanto que el otro grupo, hasta que no razonaba una cosa, no la entendía Exacto. y muchas veces no la podía contestar porque no la razonaba porque no todos los libros de texto son bien explícitos y Ujú. no todos los profesores explican bien las cosas. Que eso es un beneficio, es una cosa que yo veo, por ejemplo, en el colegio, y lo veo en la diferencia de donde terminé el bachillerato en Puerto Rico y en el Calazán de Dominicana, que los profesores eran muy bien preparados y ellos podían explicarte el porqué. O sea, La diferencia es que el Calazán, la mayoría de los profesores no eran profesores, exacto. Ellos eran especialistas en el área donde eran estaban. profesionales Ajá, en el área que donde hacían de estaban. profesores. Exacto. Muchas veces tú tenías un químico que trabajaba en un buen laboratorio y era profesor. O sea, era Exacto. una persona que tenía mucho conocimiento de química. Más sin Exacto. embargo, tú tienes otras localidades, como por ejemplo en Puerto Rico, tú tienes profesor de química, que es simple y llanamente una persona con algo de pedagogía que agarra un libro y se aprende las cosas de memoria para poder explicársela a los muchachos. Pero nunca tú te das cuenta de la diferencia en esos profesores, porque los profesores están familiarizados con la materia y que trabajan en ella, siempre te le enseñan y te dan ejemplos
Se aseguran que tú entiendas, que tú que tú entiendas. entiendas. Ajá, te Ajá. dan ejemplos palpables de manera que te hace interesar. Incluso, yo iría más lejos. La capacidad, la calidad de los profesores es importante en la determinación de las carreras que van a tomar los muchachos. Sí, Tú puedes tener en un colegio un profesor, para ponerte un ejemplo, de física o de matemáticas, que consiga que un porcentaje muy alto de los estudiantes se vayan por la ingeniería. exacto, exacto. Por lo mismo que puedo tener un profesor de física o matemática que sea tan malo que Que nadie se nadie vaya, quiera, exacto, exacto, sea tan malo y tan estricto, porque muchas veces los malos son estrictos para que crean que son buenos. exacto. Y para O que sea, no le hagan nadie aquí mucha puede saber más que el pregunta, profesor. para... Ajá, ¿Oíste? ajá. Nadie puede saber más que el profesor, o solamente 100 lo saca el profesor. Tuviste mucho eso, ¿verdad? Sí, pero sin embargo, los que eran al contrario, que aceptaban cuestionamiento, que aceptaban tu punto de vista, eso eran lo que más sabían. O sea, eso es lo que de verdad tenían el conocimiento. Entonces, lo Eh, mismo que estamos volviendo aquí de referente a la creatividad, o sea, el más creativo es el que más está abierto a aprender de todos los ámbitos. sí. ¿Tú te acuerdas del padre Ortega? Claro, ¿Tú te acuerdas de Erazo, sí, Erazo era mi favorito. que te decía mi piojito? No era el que te decía el piojito. Sí, Habían 3 o 4 profesores allá que tenían la capacidad, porque muchos de ellos muertos, de poder sustituir a cualquier profesor que faltaba, porque te oh podían sí, dar tanto matemática como ciencia, como química. por lo menos en el Calazán habían Sí, hay dos, una cosa. tres que pueda A ti te decir dio yo quiero. clase Magín. No. Magín era médico y Ujú. daba clase allá. O sea que en Ciencia. determinado, tú llegaste a ver en el laboratorio que habían órganos y fetos y cosas de diferentes. Sí, sí, Eso no se ve en los colegios, eso no se ve en la escuela. Bueno, tú conociste a la Jara. no. No, ya él no estaba dando clase. Era profesor de química, pero un profesor de química que era químico, era profesor y era químico. Sí, no, yo, mira, yo, tú sabes que yo tengo muy mala memoria, pero la mayoría que yo recuerdo eran personas que estaban completamente especializadas en las áreas donde estaban. O sea, el profesor de nosotros de geografía, que él a mí me inspiró mucho en querer conocer de la historia del arte. Ese señor no era nada más que sabía, es que él había estado en todos los sitios de donde él te hablaba y te hablaba con detalle más de lo que hay en un libro. El profesor de arte O sea que cuando te hablaba, trabajaba en Bellas Artes y era de la cabeza de Bellas Artes. O sea, que cada uno de ellos tenía una posición en el área donde ellos estaban dando clases y sabían. yo tuve de profesores a el Núñez Ramírez, apellido Núñez Ramírez en la universidad. Ese señor, cuando te empezaba con la clase, los primeros días, él te enseñaba el libro. Él decía, vamos, traigan el libro mañana, todos, si es posible, traigan el libro mañana. Capítulo 1. En el capítulo 1 vayan a la página 17. Esa página 17, agreguenla y traía una fotocopiada. Doblen la que ustedes tienen, lo que tiene la versión tal y tal y tal y tal. Doblen esa página y metan esta, que eso cambió. Es Y una te iba, persona que estaba actualizada y educada de lo que estaba te hablando. actualizaba el libro, las cosas, porque los libros tienen errores, entonces él te lleva esas correcciones para que tú se le hicieras. Sí, y yo incluso tuve profesores, yo creo que fue esa misma persona, el mismo profesor de geografía, que no me recuerdo el nombre, que cuestionaba lo que había en el libro y te decía, esto es lo que dice el libro, pero yo no estoy de acuerdo por esto, Exacto, esto, esto y exacto. aquello. Ustedes deciden qué ¿A van quién a le creen? creer de ahí. Sí, porque los libros están escritos por personas y las personas son parciales. Y la historia también está escrita por los que triunfan en las guerras. Todo es el aspecto social de donde tú estás Sí, sí, ubicado, del sí. tiempo o sea, todo cambia. Por eso, de nuevo, volvemos a lo mismo, por eso la importancia de la curiosidad de tú investigar por tus propios pies, Y, de y- no y quedarte en lo que te dicen o en lo que tú leíste en un sitio y no investigar más allá. Vamos a volver un ching al tema. O sea, mucha gente piensa que un ingeniero trabaja con números, pero yo a veces siento como que tu mente funciona un poquito como la mente de un artista. ¿Tú sientes que es es así? que en definitiva, un ingeniero es un artista, pero es un artista hace
las cosas, trata de hacer las cosas funcionales Ujú, y que tengan buena apariencia, claro está. ujú. Eso va todo junto. Eso es un arte también. Entonces, artista es un arte y ser un artista con conocimiento es un ingeniero. Exacto, exacto, Entonces completamente de acuerdo. mira, por ejemplo, hay muchas cosas que tú las puedes hacer funcionales, no están bien estéticamente. Por ejemplo, tú viste la pieza que yo te enseñé. Ajá, Esa pieza que yo te enseñé que estoy haciendo, yo estoy preocupado porque los tornillos de un lado son de un tipo y el otro lado son de otro tipo. Pero ella funciona así porque son tornillos. ajá, Pero, y si tú lo pusiste tornillo Allen, todo tiene que funcionar con llave Allen. Si lo pusiste ujú, que sean Phillips, todo tiene exacto, que ser Phillips. exacto. Y si lo tiene que mezclar, van a estar mezclados por conveniencia o Que, ten- que tenga una razón lógica, por alguna exacto, razón. exacto. Entonces, eso es ingeniería. Pero, por ejemplo, tuve muchas cosas, muchas personas, por ejemplo, eso a mí me parece que yo estoy haciendo ahí. Mucha gente te lo hubiera hecho, te agarra cuatro vallitas y la solda de un lado y viene la solda en otro, y la pieza le queda funcional. La misma idea funciona perfectamente, pero no hay ingeniería o no hay estética porque todo está soldado, todo está torcido, aunque funcione, está torcido, No, eh, no guarda yo- proporción. sí, y yo diría, por ejemplo, que no va al nivel más allá que va la ingeniería de que, por ejemplo, tú haces una pieza y tú dices, ok, funciona, pero a la hora de el consumo, ¿verdad? Ah, pero esa vibración va a hacer que la licuadora se le caiga del counter cuando vaya vibrando. O Sí. si eso se daña, el, No se el, puede arreglar. el usuario no lo puede arreglar porque está todo Soldado, todo es soldado. soldado. O eventualmente va a craquear y no se puede arreglar. O más allá ahora, como llega la tecnología, te lo digo por los 3D printers, cuando el usuario lo necesite arreglar, va a necesitar 10 llaves diferentes, 10 llaves Allen diferentes porque le pusiste 10 De tipo de tornillos tornillos diferentes. sin Entonces, necesidad. entonces ahí es donde va la diferencia de quedarte en la funcionó y ya. Ah, funcionó, pero si pasa esto, ¿qué? Si pasa aquello, ¿qué? Si pasa esto. Entonces, las diferentes posibilidades de las diferentes del usuario, del lado del usuario. Que, Exacto, eso es así, eso es que así. yo podría traducir eso mismo a el diseño. Por ejemplo, un diseñador de interiores y un decorador, que la mayoría de la gente no sabe lo que significa. Un diseñador de interiores está entrenado para pensar todas las posibilidades alrededor del diseño de ese cuarto, de esa sala que diseñó. Un decorador te lo hace bonito. Sí, Y pero quizá un poco práctico, pero pero el diseñador te va a decir, no, pero el flujo de gente pasa por aquí. Entonces, por aquí tú vas a poner una pintura que sea para alto público. Y el mueble no puede estar aquí porque si alguien pasa por este lado va a tener que dar sí, la ¿no? vuelta. El hecho mismo de que esta es una parte de la casa que es cálida, esta es una Exacto, parte de la casa que es de poco tránsito. exacto, En el tránsito, cuando se camina por aquí, la mirada descansa entre el piso y la pared que está al fondo. exacto. O Entonces, algo tan sencillo como elegir la tela. Esa tela, ahí le entra el sol, esa tela se va, se va a el decolorar. mueble se va a descolorar porque entre un decorador quizás no llegue a Eh, ese eh, nivel. Entonces, esa es la diferencia también. un pasillo, en ese pasillo, si pongo madera, ese es un pasillo de alto tráfico porque todo el tráfico de la casa tiene que pasar por ahí. Entonces, si voy a poner madera o si voy a poner ese piso, esa parte yo tengo que irme a un material que tenga una característica que me aguante en el alto tráfico. Exacto. O sea, son tantas cosas que un especialista, diríamos, tiene que tomar en cuenta. Y lo mismo con la ingeniería. Se nos está Exacto. acabando el tiempo de nuevo, así que Sí. vamos a terminar. Y Ajá. yo quiero cerrar con que tú me digas, si tú pudieras enseñar una sola cosa a un creador nuevo, a alguien que esté creando por primera vez, ¿cuál sería? El consejo más importante para un creador, para una persona que está haciendo algo, es que crea en sí mismo, Ujú, que crea en él sí, y que crea en lo que está haciendo y que piense
que no importa los inconvenientes que tenga, él puede hacerlo, y una vez lo haga y no le guste, no se preocupe, que Puedes siempre que mejorarlo. tú haces algo, tú puedes mejorarlo. Exacto. Y a eso yo le agregaría rodearte de personas que entiendan lo que tú estás haciendo. Sí, es No muy, exactamente el proyecto, sino que tengan la misma mente creativa o abierta, porque eso te va a llevar a que tú vas a tener más personas que puedan ver tu punto de vista. sí, indiscutiblemente eso es así. Tú tienes que hacerte de un environment Ajá. que sepa o que entienda. Porque al final también eso es lo que te va a dar la motivación de tú seguir intentándolo. Porque si tú estás reunido de un montón de gente que no entiende lo que tú estás haciendo y lo único que te dice eso no va a servir, que tú estás perdiendo tiempo en eso no Mira, funciona mira, así. mira, Tú terminas creyéndote eso. una de las cosas que más emocionante, cuando tú dibujas algo, lo dibujas y lo ves en el papel, pero cuando tú puedes dibujarlo, verlo en el papel y después producirlo, aunque sea en plástico, Ujú, imprimirlo y verlo físicamente, ujú. tú lo puedes ver, lo puedes agarrar en la mano, lo puedes palpar, lo puedes mirar en diferentes ángulos y lo puedes mejorar. Lo más remunerante que yo he tenido en todo, yo podría decir casi en toda mi vida, es el haber agarrado un 3D printer en mis manos. Sí, Porque es una cosa que aunque ya uno entienda la tecnología y lo vea por hecho, es lo más mágico. Tú imaginarte una cosa en tu cabeza y al final poderla ver es hecha, magia, es magia. hecha artículo, Eh, aunque no funcione, aunque todavía no, es como que poder traducir eso que tuviste en tu cabeza en algo físico, eso es una cosa mágica. Y al final, una hora nos quedó corta porque, como pudieron observar o escuchar, estas dos mentes completamente random no pueden seguir una línea recta. La creatividad no siempre se viste de pintura o poesía. A veces zumba, a veces hace clic, a veces parece planos y pernos, pero en el fondo es el mismo deseo: darle forma a una chispa, hacer visible lo invisible, traer algo al mundo que antes no existía. Papi, gracias por sentarte con nosotros en esta conversación, y a ustedes por asomarse a una mente que construye magia a través del movimiento y la precisión. Espero que esto te haya recordado que la creatividad tiene muchas formas, que la curiosidad no es solo para el lienzo, sino también para el taller, y que a veces la persona que te entregó tu primera herramienta también te estaba entregando tu primer sueño. Hasta la próxima. Sigue siendo curioso y sigue creando.